¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias que nos acompaña. Estamos en este canal que es Corazones Ardientes. Ya sabes, el canal oficial de las Obras Misionales Pontificio Episcopales, o sea, las OMPE aquí en Guadalajara. Le damos la más cordial bienvenida y esperamos que nos siga, que nos comente y nos comparta. Ya sabe, en nuestra plataforma tenemos varios videos en los que usted puede ya verlos. Están disponibles ahí al alcance de un clic o de pucharlo y verlo. Tenemos varias entrevistas, varias charlas, conversaciones con diferentes misioneros. Y hoy también nos acompaña una de estos grupos postmisioneros que nos viene a compartir su experiencia, a compartirnos un poco sobre ella, pero sobre todo de esta importancia de la misión. Me da muchísimo gusto recibir, también le agradezco mucho que esté aquí con nosotros, a nuestra hermana Adriana del Rocío Rodríguez Rivera. Ella es misionera, más bien del Grupo Misionero Franciscanos y Médico del Nayar. Bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo, porque sabes que ahora aquí en el YouTube, pues la gente lo ve a la hora que mejor se le acomode. A diferencia, la gente que nos ve, les platico, tenemos también un proyecto en radio, que ya lo sabe, es Radio Apostolicus 1370 en AM. Y bueno, también Adriana tiene un espacio ahí. Entonces de repente la radio tiene esa prontitud, digamos, esa inmediatez. Pero en las redes sociales, en el caso de YouTube, pues la gente lo puede checar en el momento que quiera. Y eso está muy padre, porque también se te va acomodando al tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Pues bienvenida, Adriana, y me da muchísimo gusto, lo reitero, de que estés aquí con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Adriana, tenemos por costumbre que el invitado se presente, es decir, que tú nos digas quién eres, a qué te dedicas, de dónde eres, todo lo que tú creas necesario que la gente tenga que saber respecto a ti. Bueno, empezaré porque soy la quinta hija del matrimonio de Arturo Rodríguez y María del Socorro Rivera Nava. Soy la quinta hija. Estudié la carrera de cirujano dentista odontopediatra. Después hice la especialidad en odontopediatría. Dices que la estudiaste en la Universidad de Guadalajara. En la Universidad de Guadalajara, tanto mi licenciatura como mi especialidad. ¿Lo que es el CUCS? En el CUCS. Ah, mira, muy bien. ¿Y son 5 hermanos los que tienes o 4 y tú? Somos 8. 8. Yo soy la quinta La hija. quinta de 8. La quinta de 8. O sea, te tocó ser la de medias, prácticamente. Así es, pero ¿Sí? dicen que no hay quinto malo. Sí. ¿Y entonces naces aquí en Guadalajara? Nací aquí en Guadalajara. ¿En qué barrio de Guadalajara? Bueno, mis papás vivían por Juan Manuel, a espaldas del Informador. Ah, aquí en la zona centro prácticamente. Aquí en la zona sí. centro, cuando nací, sí. Aquí ya después nos cambiamos hacia rumbo de Santa Mónica y después a Ciudad del Sol. Rumbo Santa Mónica en la calle. La colonia Santa Mónica. Santa Mónica, ¿para dónde queda? Santa Mónica, espaldas del Departamento de Tránsito. Ah, ya. Ahí fue donde más o menos casi toda mi infancia. ¿Y ahí infancia. pasaste tu infancia? Casi toda mi infancia ahí. Y ya después nos cambiamos a Ciudad del Sol, cuando yo estaba en la prepa. Entonces en la prepa la hice también en la Universidad de Guadalajara, en la prepa 5. Oh, mira, también. O sea, toda tu educación pública. Sí. Sí. Todo lo que fue la prepa, la universidad y la especialidad en la Universidad de Guadalajara. ¿Y el ambiente en tu casa qué tal? ¿Muy religioso? ¿Cómo estaba el asunto? ¿Cómo fue tu infancia y toda tu etapa de joven y adolescente? Le digo, fue una infancia bonita porque éramos muchos hermanos. Siempre mi mamá, pues si éramos de ir a misa, de rezar el rosario, siempre mi mamá era la que nos llamaba a unirnos y a jugar y todo. Fue una infancia muy bonita entre todos los hermanos. O sea, convivían bien, digamos, una familia tradicional, en aquellos entonces pues muy religiosos. Sí, era una familia tradicional. Y normalmente la mamá que es la que se encarga a veces de los asuntos religiosos, ¿verdad? Así La que la lleva mamá como la las riendas que para seguir ese camino. Y ya después estando ahí tú como adolescente, ¿perteneciste en algún momento o incluso en tu infancia, en algún momento en algún grupo parroquial Cuando no? estaba en la infancia, sí. Mis hermanos estuvieron en el SEC, Círculo de Estudiantes Católicos. Ah, mira. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención, pero pues yo estaba más chica. Sí, yo quiero ir y a veces me llevaban. Ah. Entonces ya cuando empezó el grupo de jóvenes, sí estuve yendo al SEC, que era de los misioneros del Espíritu Santo, de las Obras de la Cruz. Ah, mira. Ahí fue cuando, pues mi primera experiencia, porque mi hermano el más grande fue de misiones con ellos.
¿Y tú fuiste también en esa época de estudiante o de ese grupo de misiones en o ese no? tiempo no fui de No, misiones. no Mi me acuerdo. hermano el más grande fue el único que fue con ellos. Eras de joven, estabas en este grupo de misioneros o estudiantes misioneros y posteriormente seguiste el camino o hubo un momento en donde te frenaste y No, empezaste. hubo un tiempo después cuando fue tiempo cuando yo estaba pues en la primaria, secundaria, después ya entrando a la universidad, pues dije todo lo que era. Te dedicaste al estudio Me dediqué al prácticamente. estudio. Pero te dejaste y en qué momento retomas nuevamente, o sea, porque me platicabas que antes de estar en este grupo franciscano y médico del Nayar, habías tenido como otras experiencias, ¿no? En el ámbito de lo pastoral, de lo misionero. Sí, cuando yo terminé la especialidad de odontopediatría, le digo, yo estaba muy tranquila en mi casa, viendo televisión y recibí una llamada telefónica de una doctora que ya había ido de misiones. Ella fue la que me hizo la invitación a ir a trabajar en la Huasteca Hidalguense con los misioneros auxiliares del Verbo Divino. ¿Y a esta doctora dónde la conociste? ¿Ahí en la universidad? No, ella me habló por teléfono porque el papá de mi cuñada le dio mi número telefónico. Ella es cursillista y hay el movimiento de cursillos, hizo la invitación a misiones y él le dijo, yo conozco una dentista que no tiene nada que hacer. Una dentista que no tiene nada que hacer. Y él le dio mi número telefónico y la doctora me habló para hacerme la invitación. Sí. Le digo, ella, ¿Y te resistías en primer momento o al siempre fuiste principio, dócil? pues sí, porque como decía, yo no la conocía, iba a ir a un lugar que yo no conocía, y me dijo, no, ven a mi consultorio para que me conozcas y veas las fotos. Y luego le dije, bueno, pero voy a invitar a una amiga, y si ella va, pues nos vamos las dos juntas, porque sin conocer a nadie, No te me dijo animabas. que sí, luego más otra dentista, pues sí, aceptó. Y entonces 15 días antes de salir a misiones, la conocí, me estuvo platicando de lo que se hace, lo que hacían de trabajo todo era profesional. Entonces fui la primera vez a la Huasteca Hidalguense, después de 24 horas de camino, de llegar sin comer porque el camión se perdió, mojados porque llovía dentro del camión, sin haber comido, por fin llegamos a Huejutla de los Reyes Hidalgo, de ahí pues sin conocer también a nadie. A nadie. Pues nos fuimos a la comunidad, era una cabecera municipal donde me habían asignado el campo de misión. No me asignaron con mi compañera porque como las dos éramos ya tituladas, me mandaron con un estudiante. Para que te ayudara Para y tú que- fueras instruyendo, me imagino, a ese estudiante, Así es. ¿verdad? Entonces no me mandaron con mi amiga, pero me mandaron con un estudiante. Fue una impresión muy grande, fue un choque de culturas porque la gente de allá, pues los veía uno descalzos, con sus ropas típicas. El padre, el día Domingo de Ramos, nos dijo, cuidado con los piecitos, todos descalzos. Era muchísima gente que bajaba a misa de las comunidades de alrededor. Era una zona donde había mucho trabajo, gente que caminaba 3, 4 horas para llegar a atención médica y dental. Y eran filas tremendas de pacientes. Era muchísimo trabajo el que hacíamos allá. Y le digo, lo que más hacíamos es que éramos extracciones. Y yo le decía a la doctora, no podíamos quitar un solo diente y dejar los demás si estaban muy malos. Entonces era quitar todos los dientes que estaban mal, prácticamente los dejábamos chimuelos. Pero les decíamos, le dejo un diente que después le va a doler y que no va a haber quien se los quite. Y también la experiencia de que fuera el padre que estaba en la parroquia, llegó al consultorio con una cajita de madera y me dice, vengo a traerte mi instrumental, porque yo aprendí a hacer extracciones porque no había quien las hiciera. Y le dije sí, porque yo no me daba abasto con mi instrumental, era muchísimo en lo que lo lavábamos y esterilizábamos, no nos dábamos abasto. Entonces fue una gran ayuda su instrumental para luego a meterlo a esterilizar y trabajar. Y dejábamos de trabajar porque él nos estaba esperando para cenar, si no... Lo hubieran continuado porque había gente porque esperando. todavía gente esperando, gente que ahí se quedaba para el día siguiente ser atendido. Oye, y antes de seguir,
tu familia, cuando tú les dijiste que te ibas a ir de misión, ¿ellos cómo lo tomaron? ¿Ellos lo vieron así como muy bien? ¿O hubo de repente Mi, también una resistencia en tu mi casa? mamá había fallecido un año anterior. Ujú. Entonces, con nada más estaba mi papá y pues yo hablé con mis hermanos, con mi papá y pues la que más, obviamente, la que más jalaba era mi mamá y también fue parte de lo que decidí irme a la misión porque dije, me voy a quedar aquí en Semana Santa. Una semana, un año anterior había estado mi mamá en terapia intensiva. Entonces, nomás estar tristeando, le dije, mejor ir a trabajar que estar triste en mi casa. Entonces, pues entonces le dije a mis hermanos y a mi papá que me voy. Nadie me dijo, no te vayas. Ya la decisión te la dejaron y la respetaron lo que tú decidiste. Es, ya que yo decidí. Entonces no hubo esa resistencia. Pero bueno, volvemos a Huajutla. Ahí estabas. ¿Fue tu primera misión, dices? Fue mi primera misión en la comunidad de Macustepetl. Y tuviste ese choque cultural de ver la situación, de ver cómo estaban, y de repente cuando termina esa misión, ¿qué te hace seguir? De repente, ¿por qué decides ya seguir y no parar ahí? Por lo que me dijo el padre, precisamente, de que si yo no iba, ¿quién iba a hacer las extracciones? ¿Quién iba a atender a las gentes de esas comunidades? Eso fue lo que al principio, lo que más me llamó. Entonces, cada año me hablaba la doctora, ya lista para irnos de misión a recolectar material. Bendito sea Dios, tenemos bienhechores que nos donan todo el material, desde los guantes, los anestésicos, todo el material requerido, nos tenemos bienhechores que nos lo donan. Entonces también es un trabajo desde antes, recolectar todo el material, empacarlo, acomodarlo y todo eso para poder partir a misiones. Entonces ya también me hablaba la doctora y yo apoyaba a la doctora a hacer las cartas para los bienhechores, para que nos recoger todo el material. En diciembre les llevábamos un calendario con una agenda, pues darles las gracias y llevarles. Allá en Hidalgo hay mucho café, entonces le llevábamos café y chocolate de lo que hacen en la Huasteca a los bienhechores como agradecimiento de todo el material y todo lo que nos donaban, porque ellos también son parte de la misión. Claro, importantísimo también. Porque si no, pues no había material con que trabajar. Entonces era un trabajo desde antes, recolectar todo el material, empacarlo y para irlo acomodando y también medicamento. Ahí en el seminario del Verbo Divino, en la parte de arriba tienen arriba de la biblioteca, un salón muy grande y ahí juntábamos bolsas de medicamento. Había que separar el medicamento para todas las comunidades, todo lo que se juntaba. Entonces el trabajo empezaba desde antes. ¿Y cuánto tiempo estuviste yendo ahí a Huejutla? Fui a Huejutla, mientras estaba yendo a Huejutla, en verano fui a la Sierra de Guerrero. Con otro grupo misionero que me invitó, fuimos a la Sierra de Guerrero. ¿Y también era la misma misión para dar consulta dental? También era para dar consulta dental. Era en la Sierra de Guerrero, allá no hay caminos, había que caminar desde el lugar donde nos quedábamos a dormir, caminábamos media hora a la comunidad donde trabajábamos y de regreso en la noche. Allá no hay caminos. Y también trabajo lo que era trabajo dental. ¿Y había sus diferencias entre lo que era Huejutla y lo que era ya en esta Sierra de Guerrero? Sí, hay mucha diferencia porque en la Huasteca hidalguense hay mucha pobreza. Mucha pobreza. Lo veíamos, pues a veces la gente, pues la comida nomás se hace una sola comida al día. Los niños, no hay leche, los niños toman pecho hasta como a los 5 años, después café, tortillas y chile, no hay más, tortillitas. Entonces, pues la alimentación es muy diferente. Y acá, pues era otro tipo de nivel económico. Entonces sí era una gran diferencia la que veíamos en Guerrero. Acá en Guerrero, le digo, la que sí es, pues estaba muy aislado porque no había caminos, era solamente entre la milpa caminaba uno para ir de una comunidad a otro, caminábamos por el arroyo y entonces era muy diferente la misión. La misión.
Y tu misión también como profesional, o sea, este trabajo que seas profesional, también, ¿cómo lo desempeñaban de alguna manera en lo apostólico, en lo eclesial? ¿Qué era lo que hacían? Bueno, al principio, como le digo, al principio nada más era puro trabajo Digamos, profesional. profesional. Después, la misma doctora Laura me invitó a hacer un cursillo de cristiandad. Después de que yo me viví mi cursillo de cristiandad, pues ve uno la misión diferente. Ya es un apostolado, lo ve uno de forma diferente, y me tocó una vez que fue una comunidad en Hidalgo que no había misioneros, íbamos nada más el puro equipo médico. Entonces nos pusimos a platicar, iba una pediatra, otro dentista y un técnico dental, porque ya después les poníamos los dientes, ya no nomás los dejábamos chimuelos, también les hacíamos plaquitas. Entonces platicamos nosotros de que también era importante la parte espiritual. Don Chuy, el técnico, también era cursillista, entonces platicamos y hacíamos de todo. En las mañanas dábamos atención médica y dental y por las tardes dábamos pláticas. Empezamos con las pláticas, lo que era la doctora, trabajaba con los niños, yo trabajaba con las señoras, don Chuy con los señores, y el dentista, que era un joven, trabajaba con jóvenes. Y la Divina Providencia nos mandó una caja. En esa caja había libros, había rosarios, había libros para rezar el rosario, estampas. Con ese encontramos mucho material que nos sirvió para trabajar en la misión. Le digo, nos mandó esa caja, no sabemos quién la mandó, pero ya encontramos todo el material. Con ese material que encontramos en la caja estuvimos trabajando. El padre estaba en otra comunidad, el padre José Antonio, también misionero del Verbo Divino, y él nos visitaba para hacer las celebraciones de Semana Santa. Y entonces fue cuando empecé un poquito a prepararme más en la área espiritual, después de esa experiencia. Y entonces ya cuando fuimos a misiones a Chiapas, cuando fui a Chiapas, pues iba igual, nada más el equipo médico, porque allá pues la gente también no podía recibir equipos muy grandes, porque antes había un área, unos misioneros evangelizadores y un área médica. Y entonces en ese ya nomás iba el área médica. Entonces fui con el doctor Federico, con la doctora Natalia, y nomás nosotros tres teníamos que realizar todo lo que era la misión en Chiapas. Fuera una misión pues más complicada. Igual en la mañana dábamos consulta y por la tarde las pláticas, las celebraciones, y fue también una experiencia porque yo iba como custodia del Santísimo. Era una gran responsabilidad porque a mí me instruyeron como ministro extraordinario de la comunión y yo era la custodia del Santísimo. Y entonces pasó una vez que estábamos en la celebración y llegó un señor muy tomado y se fue directito hacia donde estaba el Santísimo y me paro yo enfrente y dije, no lo vas a tocar. Entonces sí, también fue una experiencia, porque y él también se quedó, o sea, cómo defenderlo, porque se fue directito hacia el Santísimo. La responsabilidad que tenías en ese momento. La responsabilidad en ese momento. Y pues sí, ya fue una misión complicada, pero salimos adelante. Y sí, nosotros ya llevábamos más preparación y pues le digo, ya en Chiapas pues era nada más el puro equipo médico el que organizaba todo el área espiritual y toda el área médica. Pero aparte de complicada, difícil, cansada, porque pues dices que en la mañana se dedicaban a todo lo profesional y en la tarde a todo lo espiritual, pues así que de alguna manera pues va de la mano, pero me imagino que debe haber sido días pesados, cansados, ¿no? Eran días muy pesados y luego había que irse a bañar al río muy temprano porque ya había que acarrear agua desde el río, entonces era también pesado por el área también física. ¿Y cuántos días se quedaban de misión? Vamos toda la Semana Santa. ¿Toda la semana se quedaban? Toda la semana, sí, hacíamos toda la celebración de Semana Santa, llegábamos el sábado para hacer lo de la celebración del Domingo de Ramos y el sábado hacíamos lo del Fuego Nuevo y nos regresábamos ya el domingo. Entonces era toda la Semana Santa. ¿En verano y en Navidad no hacían misión? En el grupo de misioneros del Verbo Divino no. Ahora ellos sí hacen misión de verano,
los misioneros del Verbo Divino, pero nunca fui a misión de verano con los misioneros. Ahora con los grupos franciscanos sí. Nosotros vamos de misión en Semana Santa y vamos también en diciembre. Ellos acá en la prelatura del Nayar, es mucho hacia la Virgen de Guadalupe. Hacen precisamente el día 12, hacen una velada de toda la noche. Y entonces nosotros los apoyamos con el rezo del rosario, con cantos, todo porque ellos hacen gran celebración en diciembre. Y aprovechamos para hablar un poquito sobre lo que es la Navidad. Entonces hablamos sobre lo que es la Navidad, todos los significados de la corona de Adviento, y vamos introduciendo también hacia el área de la Navidad. Hacemos una posada tradicional con piñatas, como debe ser, como el rezo del rosario, la pedida de la posada, las piñatas, y con una pequeña pastorela. Entonces hacemos la celebración de la Virgen y hacemos también lo que sería el Adviento de Navidad. Oye, antes de continuar profundizando sobre lo de los franciscanos, misioneros franciscanos, ¿cuánto tiempo estuviste con los del Verbo Divino? Estuve casi 20 años. 20 años, luego decides, ¿y cómo llega ya a ti este nuevo grupo de misioneros franciscanos? O sea, bueno, ¿descansaste o te fuiste de filo? No, bueno, yo decidí dejar un poquito a los misioneros del Verbo Divino. Le dije, pues ya eran muchos años trabajando y decidí, pues retirarme. Pero donde que Monseñor Alberto Campos, en una consulta dental con la doctora Laura, nos hizo la invitación a ir a la prelatura. Entonces fuimos de un diciembre, después de Navidad. Él nos estuvo insistiendo, vayan a la prelatura. Él es hermano de una doctora, de la doctora Esther. Entonces el señor obispo de la prelatura nos hizo la invitación a ir hacia la prelatura, la parroquia de San Rafael. Fuimos 3 días, pues también un lugar muy bonito. Fuimos hacia la parte de la prelatura y Monseñor, le digo, Dios lo ilumina mucho. Él regresando, vamos a hacer la evaluación, cómo les fue en estos días en la misión. Ya le estuvimos haciendo la evaluación, le dice, vamos de una vez a programar la misión de Semana Santa. Y nosotros ya. Y entonces, eso fue en diciembre. En enero nos hicimos un desayuno donde invitó a su hermano Pedro Campos, que es el actual coordinador del grupo, invitó a Felipe, que él fue también misionero, que estuvo en el seminario, para organizar el grupo. Y se hizo este grupo, se formó el grupo que actualmente de los misioneros franciscanos. O sea, podríamos decir que tú eres parte de los fundadores de este grupo. Sí. O sea, estar en el grupo, tú estabas en el grupo Misioneros del Verbo Divino y luego ya de ahí como que adoptaron el carisma o el apostolado, pero ya lo pasaron para los franciscanos, ¿así es más o menos o no? Sí, más o menos. ¿Sí? Después lo cambiamos un poquito. Hay cambios, le digo, si hubo ya llevábamos toda la preparación, mucha preparación de los misioneros del Verbo Divino, pero al cambiarnos, le digo, tenemos ahora con los del Verbo Divino, Pedro Campos, le digo que él nos dio un diplomado en misiología, entonces nos metió más, introdujo más hacia lo que es la misión franciscana, con más carisma franciscano. ¿Pero tienen contacto con los franciscanos, con la orden de los franciscanos? Sí tienen ahí como asesoría de esa parte. Tenemos un asesor, el padre Bencio. Bueno, está Monseñor Alberto Campos, que él está en la prelatura del Nayar, como obispo auxiliar, porque ahorita no se ha nombrado ningún obispo en la prelatura. Él está en Tepic, pero él es el que está en contacto con nosotros. Está como el padre Bencio, que está en la Basílica de Zapopan. Eres nuestro director espiritual. Aparte tenemos el acompañamiento de los fray, que son los que están con nosotros, acompañándonos durante nuestra preparación. A ver, y antes de profundizar ya en estas misiones que has hecho con este grupo misionero franciscanos, platícanos dinos como cuál es el carisma exactamente de los misioneros franciscanos y Médico del Nayar, que eso es lo que me llama la atención, y Médico del Nayar, o sea,
¿Qué es en sí hacer misión de Semana Santa? ¿Tienen reuniones periódicas? ¿Hacen misión otros días aparte de Semana Santa? Quizás sean muchas preguntas, pero lo que se te quede grabado y puedas contestar, dime. Ok, bueno, nosotros como misioneros franciscanos vamos de misión en Semana Santa a las parroquias de la prelatura del Nayar. Siempre el Nayar, ¿verdad? Porque ahí Siempre está. el Nayar, sí, Ajá. siempre el Nayar. O sea, el Nayar es una zona muy grande, Durango, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, es una zona muy amplia la prelatura. Entonces, nosotros vamos tanto a la parroquia de San Rafael, como estuvimos yendo también a la parroquia de Guaynamota, y vamos también al internado que tienen los franciscanos en Santa Clara. Entonces, en Semana Santa vamos a esas parroquias. Ahorita el que está encargado de la parroquia es el padre Hans, y entonces él nos asigna las parroquias de San Rafael. Ahí en San Rafael hay varias parroquias, varias comunidades en donde estamos trabajando. Algunas de esas comunidades también se visitan en diciembre, como Potrero de la Palmita, Playa Golondrinas, entonces ellas también se visitan en diciembre. Pero surgió la idea a través de un bienhechor de visitar el internado de Santa Clara. El internado es un internado que tienen los franciscanos con niños de los indígenas que van a estudiar allá a Santa Clara, están en el internado, ellos llegan el domingo en la tarde y se van el viernes a su casa. Entonces, ahí están estudiando la primaria, kinder y primaria. Y entonces estuvimos yendo a trabajar allá en el área profesional. En diciembre vamos para trabajar allá con ellos, todo lo que es la área dental, como odontopediatra. Tengo aquí una pregunta. Nosotros grabamos ya un video con unos misioneros también del Nayar que ya pertenecen también aquí a las obras misionales, pero son laicos. Entiendo, para entender un poquito la diferencia y sobre todo la gente que nos ve, ellos que son del Nayar, ellos son meramente laicos y su apostolado, digamos que es meramente evangelización. Estoy entendiendo que ustedes como misioneros y médicos del Nayar también hacen evangelización, pero también hacen ese trabajo profesional. ¿Siempre médico? O sea, ¿siempre por el área médica de la salud, no por otros rubros pues meramente profesionales o solamente cuestión de salud? Regularmente lo hacemos hacia el área de la salud, por eso es médico, van médicos y dentistas. O sea, perdón, para estar en el equipo hay que tener esta disciplina o esta profesión. Es que no, hay también misioneros que son laicos, por ejemplo, hay de diferentes otras profesiones que ellos van como misioneros, que son del área, lo que te decía, del área espiritual, y nosotros vamos hacia el área médica. Bien. Y hay también técnicos dentales. Entonces, pero se hace también el trabajo de evangelización. Tenemos, por ejemplo, lo que te decía Humberto que les ayudó mucho a colocar paneles solares. Hay una comunidad que se llama Hornitos, que no tenían luz, y entonces él los apoyó como ingeniero a instalación de paneles solares para que la comunidad tuviera luz. Eso también es un poquito de lo que hace. Y en esas diferentes regiones que dices que componen Nayar, ¿a dónde te ha tocado ir de repente? Bueno, en la primera misión, que también fue una misión que también me marcó mucho, fui a Playa Golondrinas. Ahora ya con los franciscanos llegamos a Playa Golondrinas y la comunidad tenía 8 años que no tenía ni sacerdotes ni misioneros, no habían visitado a esta comunidad nadie en 8 años. Entonces les dio mucho gusto que hubiera misioneros. Entonces, y celebrar después de muchos años una Semana Santa. O sea, tanto tiempo. 8 años que no tenían visitas ni sacerdotes, ni religiosos, ni misioneros. ¿Y le dan continuidad a la misión también? Le hemos estado dando continuidad a esas misiones. Le dije, primero estuve en Playa Golondrinas, en Paso de Álica, en Potrero de la Palmita, en Ejido Roseta, ¿qué más? Manguito. ¿Vuelven al lugar de misión después durante el año o solamente ya hasta el próximo año, hasta la próxima Semana Santa? Es que dependiendo de cómo te digo, vamos regularmente en Semana Santa y en diciembre. Se escoge una misión para diciembre. Bien.
Oye, hay gente de las preguntas que he escuchado en redes sociales y que nos hacen y que me piden que les hagamos a los misioneros, que nos platiques como un momento difícil en tu misión y un momento alegre, o sea, de esos momentos quizás tristes que a lo mejor hasta has pensado dejar la misión. Bueno, yo creo que uno de los momentos difíciles fue que llegamos a una comunidad que nos habían asignado y que no nos pudieron recibir. Entonces, después de estar ahí 6 horas esperando, porque en esas zonas hay que esperar al catequista o a las autoridades, siempre tenemos que pedir permiso a las autoridades para poder hacer misión. Entonces llegó el catequista y nos dijo que no teníamos permiso de quedarnos a hacer misión en esa comunidad. Ya era de noche, entonces tuvimos que dejar todo lo que llevábamos porque pues al medicamento, material, todo, en ese caso llevábamos hasta despensa porque nosotros cocinábamos. Entonces todo lo tuvimos que dejar en una bodeguita, agarramos una mochila, un sleeping y nos fuimos caminando por el cerro a otra comunidad. Entonces, y los niños nos quisieron acompañar porque en el cerro asustaban. Y ahí vamos nosotros pues de una comunidad, yéndonos caminando por el cerro a otra comunidad. Llegamos a la otra comunidad donde sabíamos que habían compañeros misioneros, ahí nos quedamos esa noche. Después al día siguiente conseguimos una camioneta para ir a recoger todas nuestras cosas que habíamos dejado en la comunidad anterior, para de ahí irnos a Huejutla, que era el punto de partida, y ir a buscar a nuestro coordinador. ¿Y por qué no les permitieron hacer la misión ahí? A veces es muy difícil, la gente de la comunidad no se organiza para podernos recibir, porque pues sí, aunque nosotros cocinábamos y todo, pero pues a veces las autoridades y algunas comunidades no nos reciben. O sea, la autoridad es la que decide si se quedan o no. Si nos quedamos o no, y la misma gente de la comunidad. ¿Y fue, me imagino, un momento frustrante? Fue difícil, frustrante también. Porque ya tenían todo preparado, ya teníamos todo preparado, ya todo listo, todo pues medicamento, material y todo tenerlo que irnos de regreso. Algunos decíamos, ya nos vamos a nuestra casa, agarremos nuestras cosas y vámonos. Pero dijimos, no, ya estamos aquí. Y entonces fuimos a buscar a nuestro coordinador, que estaba en la comunidad de Macustepetla, y él nos asignó una nueva comunidad. Pero sí fue un momento que te cuestionó el hecho de estar haciendo la misión y decir, mejor ya no les sigo. Exactamente, yo vengo a trabajar, a darme y decirme, no puedes. Y la gente no te acepte, ¿verdad? No te reciba. La gente no te acepte. Y ya. Pero bueno, también me imagino que es de haber tenido, tienes experiencias muy, muy positivas, que también nos puedas compartir, esas experiencias que te vuelven a vitalizar, te vuelven pues sí, te llenan de energía y que humanamente te dan como el empuje a seguirle en la misión. ¿Tienes alguna? Claro que sí, muchas. A ver, platícanos una. Muchas Le digo, ha habido muchas. Por ejemplo, tanto en el área, lo que es el área de dental, le digo, de una niña que llegó chiquita, que le faltaban sus dientes, traía careados sus dientes de adelante. Les hicimos, con el técnico dental me ayudó a hacerle unos dientitos de acrílico. Y la cara, que cuando se los pusimos, que le dije, te voy a poner unos dientes de cuatoche. Cuatoche es conejo en náhuatl. Le dije, te voy a poner unos dientes de cuatoche. Y luego se quedó así. Cuando le puse los dientes y le enseñé, le di un peluche, es un conejo, y le enseñé la cara que puso, le brillaron sus ojos, así muy grandes, porque ya tenía dientes. Decía que nunca había tenido dientes y ya por fin tenía dientes. Entonces esa fue una de las momentos. O sea, ver la satisfacción de la niña también a la vez fue cómo le brillaban sus ojos al ver que ya tenía dientes. Y ya lo sentiste también como satisfacción propia, me imagino, y esas son de las cosas que te motivan a seguir. Porque hay que decir que no les cobran la consulta ni los procedimientos que les hacen, ¿verdad? Es totalmente gratuito. Son todo, sí. Y que se hace a base de los bienhechores también que ustedes pueden tener. Así es, gracias a los bienhechores que nos dan el material, es que nosotros podemos trabajar en misión. Lo digo porque es importante también entender, aquí en las misiones tenemos como lema permanente es o vas, o envías, o ayudas a enviar, ¿no? Y también se es misión, si no se puede ir por alguna razón a estos lugares,
pues también el aportar te hace misionero, ¿verdad? Claro, el apoyo es lo que les decimos. Ellos también, al donarnos todo el material, todo el medicamento, pues ellos también son misioneros. Ellos también hacen la misión. Sí, y están colaborando también con este gran trabajo de la iglesia, que es la evangelización a través de diferentes acciones, no solamente a través de la palabra misma, que digo, sí comparte uno el evangelio, pero también el evangelio y la palabra va acompañado con acciones como en estas que ustedes hacen, ¿verdad, Adriana? Así un poquito. Y te digo, yo todas las experiencias fue en Chiapas, que al principio fuimos a una comunidad Morelos, apenas está en construcción la capilla, y pues el templo, una vez que queríamos entrar había que brincarnos la reja para poder entrar a la capilla, y fue complicado, y ver la satisfacción del último día en la celebración del Fuego Nuevo, la capilla llena, la cantidad de gente que había ido allá a la celebración. Después de que al principio teníamos 3, 4 personas, ya al final la capilla llena. Y eso también fue una gran Una cosa que te dio alegría. Y exactamente. Quiero, antes de concluir, porque también quisiera tocar un poquito el tema del espacio que tienen en radio, pero antes de concluir con esta parte de los misioneros, que me platiques, Adriana, duraste 20 años como misionero en el Verbo Divino y luego posteriormente te pasaste a los misioneros franciscanos y Médico del Nayar. ¿Cuánto tiempo tienes ya ahí en este grupo? Tenemos 7 años. 7 años, o sea, estamos hablando de que tienes 27 años de misionera. 27 años de misionera. Y en este caminar misionero, los obstáculos que ya nos platicaste y de repente estas situaciones, tanto negativas como positivas, si haces un balance en todo tu caminar misionero, digamos que la satisfacción más grande, ya junta, ¿cuál viene siendo? O sea, ¿cuál sigue siendo tu empuje desde ese primer momento hasta ahorita para continuar en el caminar misionero? Ay, es que, pues, ha sido... O te lo pongo en términos más simples. A ver, Adriana, después si volteas 27 años, ¿qué le diría a la Adriana de estos 27 años de misionera, a la Adriana que en ese momento, en aquella primera momento, la doctora que la invitó a ser parte de este grupo, ¿qué le dirías ya con la experiencia que tienes y con las vivencias que tienes a esa Adriana de hace 27 años atrás? No, pues es que ha sido un cambio muy grande. Ha sido un cambio muy grande, que valió la pena. Eso le podría decirle, tanto el trabajo, el esfuerzo, las desveladas, el dormir en el suelo, el bañarse con agua fría, el levantarse a las 6 de la mañana, irse a bañar al río, todo, que te correte un puerco, todo es valido la pena. Sí, lo digo por si hubiera algunas personas que nos vean y que de repente van empezando o que han sido invitadas y hay como ciertos temores también por ir o por dejar tu comodidad, porque me llamaba la atención que tú ponías, decías, estaba yo muy a gusto viendo la televisión y de repente que alguien te invita, de alguna manera sacude tu cotidianidad. O sea, en ese sentido va la pregunta, o sea, ¿qué le podrías decir a esas personas que de repente ya tienen la invitación, pero tienen también el temor, la resistencia por todo, la zozobra de qué va a pasar o qué es lo que va a venir? ¿Qué les dirías? Bueno, que primero es que el trabajo en la misión vale la pena y pensar en la realidad de la cantidad de gente que nos espera realmente, que nos recibe con los brazos abiertos y que nos da mucho más de lo que nosotros podemos recibir. Y decirle que del área, por ejemplo, del área médica, es un aprendizaje y aprende uno a trabajar mucho más rápido. Antes trabajábamos en bancas, sillas, actualmente ya nos donaron los bienhechores, sillones, entonces ya el trabajo también ha sido más eficiente, menos trabajoso, puesto que ahorita al principio pues eran motores de violín. Actualmente ya contamos con robotines eléctricos, el trabajo cada vez se va haciendo mucho más fácil y más eficiente. Y es una satisfacción al final, pues ayudar a toda esa gente que no tiene acceso a los servicios de salud que nosotros tenemos. Ese es uno. Y otro es llevar la palabra de Dios a esas personas también que no tienen acceso tan fácilmente
ir a la parroquia, a tener un sacerdote, a que es una comunidad muy grande en la cual los sacerdotes no pueden cubrir toda esa área. Y entonces el que nosotros vayamos a llevar a Jesús, su palabra, su todo, para ellos es una ayuda muy grande, y el saberse que también son amados de Dios, eso también para ellos es un gran gozo. Sí, o sea, que el miedo no te paralice, ¿no? El miedo por ir a las misiones o el miedo por emprender un camino misional no te paralice, porque siendo sincero, digo, yo no he tenido tanta experiencia como tú, de misión, pero sí la primera vez que yo salí de mi comodidad, incluso ya podría decirte que ya en el proceso pastoral en mi parroquia, el salir de ese espacio que ya lo sentía como mío, como ya muy manejable, por decirlo así, o sea, yo estaba en una parroquia, ahí vivía los oficios de Semana Santa y ya me parecía muy cómodo, pues. Y de repente la primera misión sí me cuestionó, incluso ya en el campo misión, de repente la dificultad de añorar lo que hacía en años anteriores. Pero me llama la atención que a pesar de estos 27 años, obviamente la experiencia y las vivencias han valido la pena, ¿no? Y han valido la pena porque has tenido como la claridad en lo que estás haciendo, que es algo más grande que lo que uno humanamente puede hacer, ¿no? O sea, es decir, la evangelización tiene que ver contigo, pero también con lo que uno aporta, pero también obviamente la misión que es del Espíritu Santo y que es quien guía la misión y que es quien hace la misión, ¿verdad? Sí, le digo, y me quedó muy claro esa vez de que Dios nos dijo, es importante tu trabajo en el área dental, pero es más importante el trabajo en el área espiritual. Y entonces por eso fue que nos dividimos, y cómo la providencia nos llevó esa caja, que te digo que en la cual encontramos todo el material que ocupábamos para misión, porque había libros, había rosarios, entonces les enseñamos a las señoras el libro de cómo rezar el rosario, todo ese material que tenía el libro para jóvenes, libros para colorear para niños, todo ese material que había en esa caja. Dijimos, no fuimos nosotros, es obra del Espíritu Santo que nos está motivando a trabajar, y es Él, al final de cuentas es Él, y a quien llevamos, y tenemos claro a quien llevamos es a Él. Claro. Y eso me parece importante porque me ha parecido fascinante toda tu experiencia, por lo que significa dejar 27 años, por decirlo así, para donarte a la misión, y eso me parece de admirable, en el entendido que tú lo tienes más claro incluso que lo que yo te pudiera decir. Pero hay cosas todavía por hacer, hay mucho por evangelizar, por evangelizarnos. Hay muchas cosas y muchas tareas que como misioneros tenemos todavía pendientes, o digamos tenemos en el tintero, que hay que retomarlas. Y yo creo que siempre es importante ser consciente de eso. Y tú lo eres, y de verdad no, así como que no tendría muchas palabras que decirte porque sé perfectamente que lo tienes claro, ¿verdad? Y me da muchísimo gusto que nos hayas compartido esta experiencia que abona a la evangelización, ya en otro campo, ahora en el campo virtual. Estamos a través de una plataforma que es YouTube, y no sabemos a cuántas gentes vamos a tocar, o a cuántas gentes vamos a llegar, pero que tu testimonio pueda servir de algo, de siembra para alguien, que a lo mejor ni cuenta te des tú, pero sin embargo ya sembraste en alguien esa semilla que esperemos en un futuro también vaya floreciendo y creciendo. Mira, ahorita es lo que decías, el otro día es lo que decía, no soy yo la que siembro la semillita, creo que es el Espíritu Santo quien lo hace, que ya lo tiene sembrado. Lo que hacemos nosotros es regar nada más esa semillita que Dios ya tiene sembrada. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente regar esa semillita para que esa semillita florezca, no tenerla ahí guardada. Sí, y ser dóciles también. Exactamente. A veces nomás vamos a regar la semillita para que esa semillita florezca. Y otro comentario que también quería comentarle, cuando empecé yo a ir a misiones a la Huasteca, uno de los fenómenos que vimos, que la gente de la comunidad se daba cuenta que la mayoría éramos mujeres. Y entonces, al darse cuenta que la mayoría éramos doctoras, doctores, misioneros, la gente mismo de las comunidades empezaron a permitir que sus hijas, mujeres, también siguieran estudiando. Okay. Eso también es una de las cosas que me da gusto, el ver que la gente, al ver que éramos profesionistas y que íbamos a trabajar, permitieran también que sus hijas estudiaran,
porque antes no dejaban que una mujer trabajara ni estudiara. Entonces eso también abrió un poquito del campo hacia la mujer al permitir los papás y los familiares el acceso a la el educación, acceso a la educación a las mujeres. Eso también es algo que vimos y que nos da mucho gusto que empezamos a ver con el tiempo. Sí, son cuestiones culturales también que como misioneros se va también avanzando y abriendo brecha para los mismos pueblos que puedan desarrollarse, incluso ellos mismos ser atendidos por los mismos habitantes, ¿va? Y no esa dependencia a un grupo, a unas personas. Entonces también eso permitieron que sus hijas salieran a ser enfermeras, todo eso, y eso también abrir un poquito también el campo de misión. Estoy seguro que la gente cuando ve el video va a tener muchas otras preguntas que a lo mejor se nos hayan pasado comentar, o se me haya pasado a mí preguntarte, pero la gente tendrá la oportunidad de comentarlos. Yo espero que en algún momento tú también te des el tiempo, si hubiese el caso, de contestarlas si hubiera alguna de esas preguntas. Claro que sí, con mucho gusto. Pero hay la gente que nos ponga y que nos diga exactamente qué otras preguntas quedaron, que siempre quedarán. Es muy difícil en una hora agotar pues toda la experiencia de 27 años. Pero antes de irnos, porque ya casi tenemos la hora, Adriana, se nos da muy rápido. Pero antes de irnos, estás también en un espacio en esta nueva estación de aquí de la diócesis, que es Apostolicus 1370 AM. Estás todos los jueves, ¿verdad? Estoy todos los jueves precisamente hablando de profesión y misión. Sí, a las 6 de la tarde, ahí en el 1370 de AM, en esta barra misionera que es Misioneros Callejeros, ¿verdad? Así es. Y es una nueva experiencia y una nueva forma de misionar también. Es una nueva experiencia, sí, es una nueva experiencia. Cuando hablamos con el padre Bencio, precisamente del proyecto, me dice, bueno, van a hablar de lo que ellos saben, dice, no van a dar clases, entonces no la van a regar. Sí, es algo que ya totalmente, ya tienen ustedes, que ya conocen y saben perfectamente cómo manejarlo. Yo los he escuchado y la verdad me ha gustado mucho, han hecho muchas aportaciones, algunas secciones me han gustado, han hecho entrevistas, me gusta que hacen trabajo de campo, porque he visto que hacen entrevistas fuera, más allá de la estación o digamos de la cabina, y eso me parece importante, pues me parece importante resaltar los nuevos campos o los nuevos territorios de misión. Hoy estamos frente a una realidad diferente a la de hace 27 años cuando tú comenzabas, o cuando yo también comencé en el caminar pastoral, pues una realidad diferente. Hoy los territorios ya no solamente son geográficos, físicos, ahora también tenemos territorios digitales en donde también hay que hacer misión, ¿verdad? Y ahí de repente se vuelve más complicado porque evidentemente la cantidad de contenido a lo que nos enfrentamos cada día, es decir, abres tu celular, cualquier plataforma y te ofrece miles, si no es que cientos, si no es que millones de contenidos en el cual tú eliges cuál poner. Pero en esta parte, como cristianos, como misioneros, también hay que, digamos, incursionar para también tener propuestas en estos nuevos lugares de misión que son lo digital, ¿verdad? Y eso me gusta mucho. Sí, claro, es una gran oportunidad. Cuando cuando lo propusiste, que hablé con Pedro Campos, nuestro coordinador, dice, sí, yo no puedo porque él es maestro, dice, yo no puedo, pero adelante, es una gran oportunidad que nos abren para una forma de evangelizar y mostrar de lo que hacemos, precisamente hablar de lo que hacemos como profesionistas y como misioneros. Sí. Igual para que la gente lo tenga en cuenta, estamos en el 1370, ya lo dijimos, que es Apostólicos la estación, es la barra misionera de 6 a 7 de la noche todos los días, de lunes a viernes, ahí nos puede ver, más bien escuchar en el 1370 de AM. Igual la estación está todos los días a todas horas, pero bueno, la barra misionera, que es donde participamos, donde también participa Adriana, estamos ahí de 6 a 7. Adriana los jueves, ahí en este espacio de misión, profesión y misión. Profesión y misión. Sí, y que está muy bien. Pues Adriana, no sé, a reserva de lo que tú quieras comentar ya para finalizar el video. No, pues nada más, primero pues darle gracias a Dios que me ha permitido, hice estos 27 años de caminar en la misión. También un poquito pues soy casada y a pesar también Ay, mira, eso se nos pasó. Estoy casada y a pesar de eso pues mi esposo también ¿Él no va a la misión? Él no va a la misión, pero me apoya y me permite hace su misión todavía la misión. Y ahora con la emisión de radio creo que es mi crítico número 1 y entonces eso también. Sí, me escuché en uno de tus programas que decías eso de que tu esposo era el que te estaba corrigiendo. No hables así, habla así de esta forma, ¿verdad? Así es, él es mi crítico número 1. Qué bien. Pero también eso que me ha apoyado y me ha dado. ¿Y cuántos hijos tienes, Adriana? Fíjate que Dios no me dio hijos. Okay. Pero tu esposa ahí está y te ahí está.
Y ahí está, cada que llegas te dice, a ver esto, hazle así. Sí, le digo, es mi crítico y me apoya cuando voy de misiones y que nunca me he pedido. Al principio cuando me casé sí dejé de ir 2 años de misiones, pero Pues, sí, ya. Pues le mandamos un saludo a él si es que llega a ver este video y esperemos que sí le guste. Esperemos que sí, Víctor ¿Cómo se Manuel llama? Pérez, Víctor Manuel Víctor Pérez. Manuel Pérez. Le mandamos un saludo a Víctor Manuel Pérez y decirle que también él hizo su misión ahí en el matrimonio, ¿verdad? También Él también ahí anda. Aunque a veces no hay que dejarnos solamente con esa idea de que yo estoy haciendo mi misión aquí en la parroquia o aquí en mi familia, también hay que donarse, ¿verdad? Si es posible, obviamente. Hay que sí es posible. Muy bien. Que allá se necesita mucho trabajo. Claro. Adriana, te agradezco mucho la oportunidad la oportunidad que nos dices de platicar contigo y la oportunidad también de que la gente te escuchara y escuchar tu testimonio. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, pues gracias a usted que nos vio, ya sabe, tenemos diferentes videos aquí en nuestra plataforma, lo invitamos a que nos siga, a que nos comparta y a que nos llame a teléfono. Bien, ¿tenemos algún contacto tuyo donde te puedan contactar para este tema de los misioneros franciscanos? Si a alguien le interesa, ¿cómo pudiera llegar con ustedes a este espacio, a este grupo de misioneros? Bueno, te puedo dar mi teléfono celular. El que tú nos digas. El número es 333 104 1913. 1913. Me imagino que no hay problema que lo pongamos en el súper para si alguien tiene para inquietud que alguien de conocer más de cerca el movimiento, este grupo de misioneros franciscanos, pues puedan comunicarse contigo directamente. Sí, se pueden comunicar conmigo Y y le digo, sesionamos el segundo y tercer domingo de mes, nos reunimos en Segovia, que ahorita está en remodelación, por lo tanto estamos de vacaciones, pero regularmente ahí en el seminario, la Basílica de Zapopan, el segundo y tercer domingo de mes. Oye, y también para si alguien tiene interés de hacer bienhechor, ¿verdad? También es importante. Claro que sí, Ojalá que también sí. si alguien se puede porque ya vimos todo esto que hacen, sobre todo medicamentos, veces que los antibióticos que a veces nos hacen falta para y la necesidad que hay, obviamente, pues que el recurso sí va justamente a estos lugares donde se necesita y eso es importante también entender. Pues bien, les vamos a dejar de todos modos en el súper aquí el teléfono de Adriana, donde ustedes pueden comunicar y preguntarle sobre el movimiento, y si también quiere ser bienhechor, pues ahí mismo lo puede poner, ahí mismo le puede dar a Adriana las indicaciones de cómo hacerlo. Pues nuevamente agradecidos con Adriana por esta oportunidad y agradecidos con usted que nos da la oportunidad de ver estos videos y de compartirlos y de comentarlos ahí en todo lo que usted crea necesario. Le agradecemos, nos vemos Dios mediante en el próximo video. Hasta luego. Mi corazón arde, tus palabras ya llenan mi ser y quiero llevarte hoy a todas partes. Mis pies en camino irán siguiendo tus pasos y no ha de importarme los tropiezos que